APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alishamushka kapaychi mashikuna kaymi kapan bajo un mismo sol kaynani punllakunaka ñuka mana kumbayta ushahuparkanichu yachahukunakunapi purihushpa. Shinapash kunan ñukanchik mashi Diegoka karu llaktakunaman rishka yachahushpa katingapa. Shinami ñukalla kikinkunata kumbashpa kagripani. Shinaka kallarinchik mashikuna abra el pico michayamupan imashinami wambrakuna quichuas rurales shinallata quichuas urbanos imashinami aparirin o mana chaykunamantami riksishpandikapashunchik. Hipamanga rimagripanchi escuela alishungu yachahuy wasimanta sucumbios marcapi. Shinami kallaripanchik mashikuna alishamushka kapaychik. Antisuyu quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Daisy Saransik shinallata charigan rangumi tapushpa purinahuparka kay Otavalo kitipi riksingapa imashinami quichuas urbanos, quichuas rurales aparirin o mana chaytami riksigrinchi. Tuya que inguiande. La cultura solo ecuatoriana. Alipunlla Mashikuna, hoy me encuentro presentando este segmento Abra el Pico, en el cual hablaremos de los quichuas que viven en las zonas rurales y los que viven en las zonas urbanas. Pero estoy solo. Ahí está mi amiga Daisy, veamos si nos puede acolitar. Hola Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Nada, bien, estaba empezando a grabar Abra el Pico, pero César no viene y ¿será que tú me puedes ayudar? Yo, seguro. Sí, porfa. La verdad es que yo no sé nada de esto. No importa, aquí aprendemos juntos. Vamos. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿tú crees que existe alguna diferencia entre los quichuas que vivimos en la ciudad y los que vivimos en el campo? No creo que hay tanta diferencia, ¿no? No, porque todos somos indígenas los mismos. Wakin runakunaka diferencia tacharinchimi nacho wakinga karu llagopi kawsaspaka runakutapish postarinllami y kutiña ciudad lado llagopi kaña kuti mishulayaguta postarin y wakinpika runa shimitapish na parlashpa kan. Los del campo se saben más sobre las culturas y los que estamos acá ya creo que vamos perdiendo poco a poco. ¿Cree que existe algún tipo de discriminación entre nosotros mismos, aún siendo runas? Creo sí, un poco. ¿Y a qué cree que se debe esta discriminación? A veces nos critican por lo que unos se visten de pantalón y otros se ponen anaco y todo eso. ¿Y solo es la vestimenta nomás o puede ser alguna otra cosa más? Tal vez por hablar quichua y otros por no poder hablar quichua o español, por eso también. Ciudad lado pica ñukanchi hasta wan yachakushka kanchi o estudiashka kanchi nispa. No, o sea, como que los discriminamos como pobres. Apenas te focaliza, dice ya, zapatos, camiseta, ya sabe de dónde eres. Entonces, al momento de hacer eso, ya estás causando discriminación. Menosprecian, Las personas tienen harto deseo de diferenciarse. Sí, no, y diferenciarse, ¿para qué? Unos que no quieren ser del campo para ser de la ciudad. Y los que son de la ciudad se quejan diciendo que aquí se pierden valores que en el campo sí hay. Kunanga y Matashinashun. Vamos, consultemos mejor. ¿Crees que sí hay una diferenciación de clases sociales entre nosotros los runas? Claro, segurísimo. Claro. Sí, claro. Claro. Clase social te recurren.
ñukanchik runakunapillapi. Esta diferenciación de clases que nos hemos dado, ¿nos hace daño a nosotros como quichuas? Claro, pues porque nos separamos, o sea, somos quichuas, somos urunas, pero nos diferenciamos. Por ejemplo, hay algunos que a veces ya por tener dinero, a los hijos les enseñan a que, no sé, como que tengan una mentalidad muy distinta de que ellos son superiores, como que ellos son más, que ellos tienen más dinero. Esta diferenciación en clases sociales que ha habido entre los quichuas, ¿es algo que viene desde nuestros abuelos o algo que hemos aprendido? Aprendido de los occidentales. De los occidentales. Mishukunamanta yari, más que todo karu llaktama rishpa, ashtawan karu llaktapi yachajikunatara apamushpakanga. Ahí está, por nuestra culpa nos pasa eso. Sí, no, por ser copiones, por querer copiarles a los occidentales cuando somos bien runas. Y ahora estamos clasificados, autoetiquetados. ¿Y tú, qué etiqueta tienes, ve? ¿Etiqueta? ¿Qué crees, que soy cosa o me ves alguna por ahí? No, solo decía, lo siento. ¿Y has sabido alguna vez de algún conflicto que haya habido entre indígenas de la ciudad y indígenas del campo? Sí, sí he visto bastante. Akllaritamar akllariñar yaku centro pecausa kuna wanja, que comunidad pecausa kuna taka shu forma ña rikun shu imashna pashkakta rikun ayllu purapi pacha pues marshina kanger. Es como que ahora todo es mucha envidia entre indígenas mismos. Con los que le llamaban emos, ¿no? O sea, claro, se visten diferente, pero, o sea, decían que, o sea, viéndole a él, de seguro no es de todo el centro, ¿no? Es de compañía. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún apodo que le den los quichuas urbanos a los rurales o viceversa? Sí hay. Los del cerro le dicen así, a los que viven lejos. Mujunnin. A los rurales. A los quichuas que viven en la ciudad, ¿qué valores cree que tienen a diferencia de los quichuas que viven en el campo? Creo que es algo individualista. Aquí, o sea, en la ciudad. Claro, en las comunidades se trabaja, por ejemplo, no se hace una minga para cualquier trabajo que uno se quiera hacer entre familia, pero es grande, ¿no es cierto? Ahora es como que aquí sobrevive el que más tiene o el que es más egoísta. Claro que hay algunos valores que en las comunidades no se han perdido, pero aún así ahora hasta en las comunidades esas cosas ya existen. La división de clases sociales a nosotros como quichuas no nos hace ningún bien. Sí, esto nos hace vivir aislados, viendo a otros como enemigos, aún siendo todos muy runas. Deberíamos reflexionar sobre nuestra forma de actuar y pensar. ¿Qué crees, Daisy? Sí, debemos reflexionar. En el hecho en el que se están fijando en el dinero ya, o sea, está demostrando que los de la ciudad, tus papás no te enseñaron a respetar a las otras gente, aunque por lo que tengo o lo que sea. La cultura Sucumbios markapimi tiaripashka shu yachajuy wasi kaytaka ali shungu nishpa riksipan. Chaypi wawakunaka yachajunahun paykunapa shimita shinallata paykunapa churajunakunatapash ashtawan sinchiyachishpa katingapa yuyaykunawan. Kay rikuchitami apamupan apanapse mashikuna. Rikupaychik. En el cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos, a la altura del kilómetro 32 de la vía Lago Agrio-Quito, se encuentra la comunidad quichua Alishungo. Esta comunidad se formó alrededor del año 2000, cuando varias familias de la nacionalidad quichua provenientes de la provincia de Pastaza se asentaron en este sector. Hoy en día existen muchas familias entre quichuas, cofanes y mestizos que conviven entre sí en este lugar. Bueno, primeramente acerca de eso quiero decirle que más antes habían dos comunidades aquí. Había un recinto y un recinto más que todo, porque de ahí había un poco de discusión aquí con la gente colona, mestiza. Éramos nosotros de parte del recinto, sino que de ahí ya nos separamos por causas que había muchos problemas con los compañeros colonos y nos formamos una comunidad quichua más adentro. Por tal motivo existe dos escuelitas, había en ese tiempo, y como por el presidente que pasó, había muchas cosas que por la cercanía de las escuelas se cerró la escuelita hispana y solo existe la escuelita bilingüe. Con el pasar del tiempo, la influencia occidental ha tenido efectos negativos en muchas de nuestras nacionalidades, provocando entre otras cosas la pérdida del lenguaje y la identidad cultural. La Escuela Bilingüe Intercultural Alishungo de esta comunidad está trabajando en la revalorización de los principios y valores culturales de la nacionalidad quichua.
y nosotros estamos tratando de enseñarles el quichua, por ejemplo, los números, los sustantivos, los pronombres personales, colores, así. ¿Cómo son los uniformes? Los uniformes que utilizan en esta escuelita son la mayor parte de la nacionalidad quichua, y que es la blusita se llama maquicotona. Utilizamos tanto los niños como los maestros, y una faldita, y los varones utilizan un traje que se llama kushma la camisa y guara el pantalón. Eso utilizan ellos. Y es por también los uniformes son donados por el Ministerio de Educación, y por lo tanto eso estamos utilizando, y nosotros como maestros también utilizamos el uniforme, como quien dice, dando el ejemplo a los alumnos. Una docente de la escuela Alishungo, también de la nacionalidad quichua, da un mensaje de revalorización cultural a los estudiantes y padres de familia. Sí, es muy importante por cuanto nos permite mantener nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestros conocimientos ancestrales, ya que el hablar el quichua es muy importante en la comunicación diaria, para algún trabajo o alguna necesidad. La lengua materna es como el alma de un pueblo. Si seguimos ignorando el quichua, estamos perdiendo algo muy valioso, una dimensión, realidad que nos ayudaría a nuestro desarrollo como pueblo, como país. Por ello, no tengan temor, no tengan vergüenza en hablar su idioma. Su idioma es, hablen, que es algo, sentirse orgulloso de su lengua, ya que es la lengua de su idioma, la de su corazón, de su cultura. Puntakunamandami ñukanchik taytakunaka ñukanchik hayñikunamanta shinchi shayarishpa wachachirka. Shinapashkuna yachajuna wasikunapika mana chay yachajuykuna kachayanajun ñukanchik wawakunaman. Paykunapa shimi, paykunapa kawsaytaka yankalla sakinajun. Chaymantami wasikunapi ñukanchik wawakunaman riksichina kanchik, yachachina kanchik. Maypi kashpapas ñukanchik runa shimitaka shinchi hari rimana kanchik mashikuna. Kayta nishpami shuk samana pachakuman yalipanchik, kay pajipaka instrumentos de cuerda nishpa riksinchik mishushimipika. Shinallata ñukanchik kawsay takikunamantapash rimak ripanchik. Ña puchukaypika shinallata riksigrinchik la Victoria ayllu llaktata, afrodescendientes nishka alpakunapi. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipish. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare mashigo. Kunanga tukuy programata mariko yushani mashigo. Pagi chuisani. Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta.
Manos trabajadoras. Mujeres solidarias. Sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Pero busca rápido. Este niño no se calla. Con este se va a callar. Con este sí nos hacemos un dinero. Regáleme una moneda. Gracias. Ay, señor, ¿puede regalarme una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villay kay mana alikunataka. Guitarra, charango, violín, chaykunaka mana kaymandachu kan mashikuna hasta ungarin karu llaqtakunamanta shamushpa ñukanchik taki runakunaka paykunapa takikunata rurashka kaykunawan. Shinapash kaykunata rurankapaka riqsinami kanchik imashinami luthier nishka taytakunaka paykunapa llankaykunawan shinallata ñukanchik taki runakunawanpash kay takikunata mushuyachishpa katin. Algunos instrumentos de cuerda que en la actualidad son parte de la música andina fueron traídos de lugares lejanos, pero con el tiempo los músicos andinos lo han acoplado a la riqueza de nuestra música. Los artesanos de estos instrumentos y sus intérpretes nos hablan sobre las características, las cualidades y detalles que deben tener un instrumento musical de cuerda para obtener el sonido que la música andina ecuatoriana exige. Mi fuerte es hacer el charango profesional, hacer lo que es un bandolín, guitarra, requinto, para músicos. Tipo de maderas más que todo son, como se le dice, especiales para el instrumento porque dan una buena resonancia. El capulí es una madera conocida aquí en Ecuador como para sacar buen sonido. Es como el pino alemán o el pino abeto, con sobrepuntos de jacarandá, ébano. Son materiales que dan finura al instrumento musical, que es un poco duro por el tipo de herramientas. No todo se puede manejar lo que es un formón, un serrucho. La gente ahora está más a la tecnología, más avanzado. Acabamos nosotros, se acaba el arte del instrumento musical. Mi comienzo fue llegando a un taller de un amigo a comprar una guitarra. Me impresioné cómo se van laborando, cómo van trabajando. Me gustó, me dije, ¿sabe qué quiero aprender al maestro? Y dijo, bueno, venga, trabaje. Y ya estoy, hasta aquí, sigo con el arte. De hacer un instrumento musical es primero saber afilar la herramienta. Para hacer el instrumento hay que tener mucho cariño. Hay diferentes tipos de escalas para charangos, diablitos, guailachos. Los músicos, si quieren más chilloncitos, se les hace más grandes las escalas, se les hace más pequeñas. El bandolín, por ejemplo, viene en una medida exacta, porque si no, se arranca la cuerda. Como se hace por aquí para todo músico garantizado, no solo para gente nacional, sino también estamos trabajando para gente de afuera de este país, de Ecuador. Cada músico busca algo diferente, ¿no? Lo que es mi persona, siempre miro un instrumento que tenga una buena caja de resonancia, los entrastes que estén bien calibrados, porque yo como trabajo con música acústica, yo necesito que el instrumento tenga una buena resonancia, ¿no? En caso de que yo tendría que ocupar ese instrumento para amplificarlo, pues ya miro otras características, ¿no? Que esté bien el entraste y un buen aparato de amplificación. Eso es lo más básico que veo en los instrumentos. Sobre los bandolines, el único buen referente que hay aquí en Otavol es Don Campos, ¿no? Su modo de fabricar los instrumentos ha mejorado bastante, su caja de resonancia es buena y siempre él lo ha visto como un instrumento acústico, ya, más no amplificado, entonces como que tiene esa tradición ahí todavía.
este instrumento, el bandolín, lo que más me enamoró es que da una fusión armónica entre los sonidos medios y los sonidos finos. Los requerimientos técnicos, que lo que más se necesita es que el diapasón, la parte negra, sea de una madera bien dura. En este caso está hecho con ébano negro, 100% negro natural. Permite en la digitación que no se acabe mucho, no se acabe con el pasar de los años. Otro requerimiento es que tenga un cuerpo bien sólido, bien seco. En este caso el capulí ayuda a tener mucha más resistencia. Otro requerimiento es que tenga una excelente dimensión en lo que es su escala. Entonces debe tener su precisión sonora para que no suene desafinado. Tengo el privilegio de haber aprendido a construir instrumentos desde unos 14 años más o menos. Digámoslo que empíricamente todo se ha hecho a base de copia, ¿no? Se ha ido experimentando las copias y tratando de remodelar un poco de lo tradicional, los modelos y todo lo demás, pues. Hablemos de la calidad. Todo instrumento directamente tiene que ser la madera personalmente elaborada, tratada. Necesitamos por lo menos una base de unos 5 años en adelante, que esté la madera estacionada o digámoslo así vulgarmente seca, para que pueda coger su sonido adecuado. Los músicos quichua otavalo son intérpretes de diferentes géneros musicales, desde lo andino, clásico hasta el jazz. Ellos saben que hay instrumentos de cuerdas de origen nacional o importados que logran generar sonidos con más color, calidad y sonoridad. Yo trabajo con 3 tipos de guitarras. La guitarra española y la guitarra americana, la guitarra otavaleña, que le llamo la guitarra puringuicha, el cual tiene una caja de resonancia bien grande, lo cual es súper positivo para la música tradicional, en este caso la festividad del Inti Raymi, ya que al tener una caja de resonancia grande ayuda a una mayor amplificación del sonido. Entre guitarras otavaleñas, entre guitarras del mundo, tienen su toque distintivo. Dependiendo del tipo de música que uno se quiera tocar, uno utilizará la guitarra de acuerdo a lo que se busca, ¿no? La guitarra tiene que tener espíritu y en ese espíritu tiene que haber química con cada persona. El instrumento y tú forman un puente, se podría decir, ¿no? Que transmite melodías, que tenga un sonido bien elegante, que el mango sea bien suave de manejar. Sonido agradable, pues de ahí yo creo que eso es lo suficiente. Después ya, creo que el sonido uno mismo lo hace ya. En el Ecuador, la ebanistería es un oficio empírico, un oficio que se aprende con paciencia y rigurosidad, un conocimiento que se transmite de generación a generación y que se continúa con pasión. Pero este oficio además necesita acompañamiento de la academia para mejorar mucho más. No existe una escuela, un profesional que... Hay personas que quieren aprender, pero piensan que esto es rápido, esto es un proceso bien durito. Porque todo instrumento elaborado a lo industrial que nosotros llamamos acá en Otavalo, pues, son instrumentos que no tienen un buen sonido. Entonces esa es la base fundamental que a nosotros nos hace la diferencia entre el instrumento hecho a mano y el instrumento comercial, digámoslo así. Gracias a la gente indígena que ha tenido la oportunidad de viajar, pues hoy el bandolín es bastante reconocido. Francia, hay Japón, hay Estados Unidos. Hay mucha gente que nos están comprando este producto. A los grupos que han adquirido nuestro producto es, por ejemplo, el grupo Rimay, de Ñucanchiñán, los Ñandamañachi, el grupo Churay, y así músicos reconocidos también que han tenido la oportunidad de adquirir el producto mío. Nuestra música andina y los productores musicales están fortaleciendo sus conocimientos y es necesario que también los artesanos lo hagan. El Estado y las universidades deben abrir espacios dedicados a la profesionalización del ebanista, aportando a este arte y a la industria musical ecuatoriana de la música. Kaypuchukaypiqa rimagrinchi, territorio ancestral del pueblo afrodescendiente, la Victoria aylluyllaqtakunapi purinahushpa riqsirkanchi, imashinami punda kashu wasi pungu kashka. Chaypajipaka 15 pura ayllukuna tiarishpa asha kay kititaqa viñachishpa shamunahushka. Chaykunamandami rimagrinchi kaypi mashikuna.
La comunidad La Victoria de la parroquia Pablo Arenas del cantón Urcuquí empezó con 3 familias afrodescendientes, aproximadamente en el año 1935. Este lugar fue una hacienda como muchas de las que existían en las comunidades del territorio ancestral del Valle del Chota, Salinas y Guayupe, ubicadas en el norte del Ecuador. A esta hacienda llegaban a trabajar habitantes de Cuajara, Salinas y otros sectores de la zona. Esto se llama la Victoria, esta comunidad lleva el nombre porque esto fue hacienda. Entonces la hacienda esta se llama La Victoria. De acuerdo a eso se puso, le pusieron nuestros pasados antiguos, que en eso entonces fueron uno de ellos fundadores de aquí de La Victoria, de esta comunidad, pues Adolfo Maldonado, que fue mi abuelito, unas familias Morales, estos señores anangonoses. Se dice que ellos vinieron como trabajadores de la hacienda La Victoria. Y eso es lo que formaron, digamos, de esta comunidad. Mi abuelo me comentaba que cuando esto formaron, nada más que habían 3 casitas aquí. Porque ellos, sinceramente, vinieron como trabajadores de aquí de la hacienda La Victoria. Entonces, como trabajadores antiguos, ahí se hicieron acreedores a un huasipungo, que era una extensión más o menos de 1 hectárea, 1,5 hectáreas, qué sé yo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ellos formaron la comunidad esta, La Victoria. La hacienda La Victoria aún existe, pero la superficie de la comunidad continúa expandiéndose. En La Victoria existen 800 personas con un 96% habitantes afrodescendientes. El lugar no cuenta con lo necesario para el bienestar de su gente. Hace 8 años atrás, esto ha ido cambiando, aunque no en su totalidad. Antes no teníamos eso, no teníamos un parquecito, nuestras casitas eran todito chocitas de paja, pared de tapias y chocitas de paja. Ahora se ve ya en otra forma, ya tenemos por ejemplo nuestro parque, tenemos nuestra vía, las calles ya callecitas con adoquinadas, con veredas y todo. Ahora tenemos agua potable, tenemos luz, lo que antes no había. Claro que está cambiado a lo que era antes. Esta zona afrodescendiente posee una riqueza cultural que la hace única y diferente. La música, la danza y el dialecto de esta comunidad es particular y muy propio de esta comunidad. Diferenciamos en que, sinceramente, por ejemplo, nosotros, La Victoria, es muy diferente. Tenemos, por ejemplo, un eco de voz de hablar, porque en otras comunidades tienen otro acento, ¿no? Nosotros no hablamos, por ejemplo, como charhuayaco, como la gente de acá adentro, somos muy diferentes, ¿no? Nosotros hablamos más directo. A muchos les parece mal y otros aceptan esta particular forma de hablar. Pero independientemente de los gustos, este es un rasgo cultural que caracteriza a esta comunidad y que enriquece la tradición oral en general del sector. Así es La Victoria, una comunidad que va haciendo honor a su nombre, que poco a poco va creciendo y logrando su bienestar. Una comunidad amable, cuyos habitantes tienen sus raíces fuertes porque conservan su esencia resplandeciente. Wasipungu kashkakunataka washaman sakishpa kay afrodescendiente mashikunaka paykunapa ñawpa kawsaykunata hapishpa, llankashpa hasta ungarin ñankunatapash paskashpa, shinallata yachakuy wasikunatapash rurashpa shamunakushka. Chay llankaykunataka alikachinchimi mashikuna. Shinami tukuchipanchik kay bajo un mismo solta, shamu punllakunapi tuparipashunchik kutinlla. Kayakama.